Muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite disfrutar de la comunión de los santos. Amén. Hoy nos toca un tema que es bien importante para el pueblo del Señor y que ha sido tergiversado tremendamente, mal utilizado y aprovechado por los mercaderes de la fe. Pero la idea es poder explicarlo de tal forma que usted pueda distinguir cuando algo está bien y es correcto respecto a los dineros dentro de la asamblea y cuando algo está mal o huele mal dentro de las finanzas o de lo que son los recursos dentro de la iglesia. ¿Amén? Lo primero, y como esto es una escuela dominical y a mí me encanta poder interactuar, y hace rato que no lo veía mi hermano, estaba medio abducido un poco por el trabajo. De hecho, me salí y me llamaron ahora. Dije, tengo un compromiso impostergable el día de hoy. ¿Ya? Pedimos mucho trabajo, parece. No, pero estamos agradecidos del Señor, mi hermano. La pregunta es, ¿deberíamos recoger ofrendas en el culto de adoración? Esto tan banal, ¿cierto? Debe ser parte del culto de adoración. El dinero es algo totalmente banal. ¿Cómo es posible que hablemos de dinero dentro de la asamblea y del momento en que nos congregamos como iglesia en el día del Señor? ¿Qué piensa usted? Doy libertad para que alguno pueda expresar esto. ¿Es así realmente? Muy buen punto, pero ya tenemos por lo menos algo que dice que el apóstol Pablo decía, por favor junten las ofrendas, y da un día también, ¿cierto? Para que, perdón, mi hermano, para que puedan ser reunidas, así que cuando yo llegue a buscar ese mantenimiento, pueda estar disponible. ¿Ya? ¿Les parece que de repente este tema ha sido abusado? Ha sido abusado, ¿cierto? Y hay muchas iglesias hoy día, voy a decir entre comillas iglesias, entendiendo, mis hermanos, que en todo lugar pueden haber verdaderos hermanos, pero en un lugar equivocado. ¿Ya? Pero iglesias entre comillas que usufructan y son verdaderos mercaderes de la fe. Venden la fe por dinero. Así de simple. Mis hermanos, muchas veces nos admiramos, ¿cierto?, de Tetzel y su famoso cántico que antes de que la moneda toque el cofre, el fondo del cofre, un alma habrá salido del purgatorio, ¿cierto? Esto fue lo que indignó a Martín Lutero en el tiempo de la Reforma. Y Tetzel proclamaba esto. Pero, mis hermanos, esto ha sido modificado. El diablo, todo lo que es estas doctrinas equivocadas, ¿cierto?, no tienen cosas nuevas que aportar, pero sí las transforman, le ponen un poquito de maquillaje y vuelven a nacer estas herejías. Por lo tanto, esta misma herejía que era vender antiguamente el perdón de los pecados, los indultos y todo eso, aparece hoy día cuando se para un predicador, mis hermanos, y dice, ven, entrega todo, ¿cierto? Ven a sembrar para que el Señor pueda sembrar sobre ti. Hermano, esa frase a mí llamaría a levantarme de mi puesto y caminar hacia la puerta de salida. Hermanos, así como nosotros profesamos que no hay ningún mérito humano que usted pueda hacer para obtener la preciosa salvación que el Señor compró por nosotros, así tampoco no hay dinero que usted pueda dar para agradar a Dios o para calmar algún pecado de su mente, ¿cierto?, de su conciencia. No es el objetivo ese. Hermano, cuando a usted le digan que eso es así, hermano, de verdad, ese no es el lugar adecuado. No existe dinero que usted pueda ofrecer para pagar el perdón que Dios le ha dado. No existe dinero que usted pueda sembrar para que Dios le dé más todavía. Porque el Señor da conforme a como Él quiere, a quien
Él quiere. Mis hermanos, solo es su gracia sobre nosotros. Y es su gracia, no nuestro esfuerzo, no lo que nosotros demos para que nos den. No pactamos con Dios en este sentido, ¿cierto? Cuando dicen pacte con Dios, venga a pactar, deja su ofrenda y pacte con Dios algo. Mi hermano, pena debería darnos en el corazón por aquellos que creen estas tonteras, mi hermano. Y perdone la palabra, pero son tonteras. Y hay mucha gente que estos inescrupulosos convencen para poder tener ellos dinero para sus propios deleites, para gastar en lo que es propio de ellos. Entonces, mis hermanos, aprendamos hoy, y ese es el objetivo de esta clase, a poder aprender algunas directrices de qué es lo que es una correcta finanza dentro de la iglesia. Si las ofrendas son parte de la adoración dentro del pueblo de Dios, y lo vamos a demostrar viniendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque no hay nada nuevo en el Antiguo Testamento que no haya sido expresado como principio en el Antiguo Testamento. Es verdad que tenemos mayor revelación y mayor claridad de los principios y de las revelaciones. Cristo, el correcto intérprete de las Escrituras, nos viene a explicar todas estas cosas. Pero mis hermanos, todos los principios vienen, por lo menos me estoy acotando al tema de las ofrendas, desde el Antiguo Testamento y del inicio. ¿Recuerdan cuando Caín se enojó con Abel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Recuerdan? Una ofrenda. O sea, mis hermanos, desde Génesis 4, 5, 6 en adelante ya tenemos la ofrenda y que era parte y ha sido siempre parte del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo, pero cuidado cómo ejecutamos ese principio. Eso es lo importante. Sabemos que el principio está, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Y para eso vamos a pedirle al Señor que nos dé claridad, que me permita tener la mayor claridad posible al explicar y a usted una mente abierta para poder entender esto, mis hermanos, y poder ponerlo en obra y en práctica. ¿Amén? Amado Padre Celestial, primeramente, gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por este sol que tú haces salir sobre justos e injustos, Señor, mostrando tu gracia y tu amor sobre esta tierra, sobre estos hombres, Dios mío. Sin embargo, Padre amado, a ti te ha placido tener un grupo que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Padre amado, no por nuestros propios méritos, porque si así fuese, el infierno es el lugar más adecuado para nosotros. Pero tu Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones. El Padre ha transformado estos corazones que eran de piedra en corazones de carne, para que tu palabra y tus mandamientos puedan estar en nuestro corazón y nosotros podamos hacer ahora en Cristo, por gracia y misericordia, tu voluntad. Y poder andar en obras de las cuales tú mismo preparaste para nosotros. Señor, qué gloria hay en nosotros. Gracias, porque todo proviene de tu mano, todo, absolutamente todo, y tu gracia nos ha llenado y nos ha inundado, Señor. Padre, si tan solo nos hubiese salvado y viviéramos miserias en este mundo, sería suficiente para nosotros. Mas te ha placido darnos una buena vida, Señor. Una vida en comunión con los hermanos que pueden sostenernos, guardarnos. Señor, ayúdanos en esta hora, en esta palabra, en esta enseñanza, Padre, a poder distinguir estas cosas y tener la inteligencia o el discernimiento necesario, Padre amado, para saber cuándo estamos equivocados y cuándo estamos en lo correcto respecto de las ofrendas, de los dineros, de la administración de ellos, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra a ti, al único y sabio Dios. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, ya que hemos dialogado un poquito y supe que en la vigilia habían hablado, así que me voy a tratar de, ¿cierto? De restringir a los tiempos. Así que vamos a tratar, mis hermanos, de apegarnos al tiempo que corresponda. También en eso tenemos que tener administración. Denme un segundo que se está poniendo rebelde mi computador.
Listo, a la pregunta, ¿deberíamos recoger las ofrendas? Voy a empezar terminando al tiro la enseñanza, ¿ya? Conclusión. Recoger ofrendas en el culto, mis hermanos, no es relleno. No es un relleno para darle tiempo al predicador de que se ajuste. No. Las ofrendas no son un relleno. Es un mandato bíblico, lo vamos a demostrar. No me crean nada, mis hermanos, hasta que no lo demostremos a través de la Escritura. Es un mandato bíblico y una parte de la adoración congregacional. Y punto 2, esto, mis hermanos, nosotros nos estamos apegando al libro ¿Cómo pues debemos adorar? De Sam Waldron. Esta es la opinión de Sam Waldron. Hay otros buenos hermanos que tienen otra opinión. Yo me voy a pegar en este momento a la opinión de Waldron y al libro que estamos estudiando. Sin embargo, en mi parecer personal, me parecen ambas cosas bien. Es decir, tener la adoración acá, o si alguien quiere ir a dejar a una caja que está por ahí en alguna parte, sus ofrendas, para mí es parte de, porque también es parte de su adoración personal. Pero le encuentro un poquito más de razón a Waldron en que también es algo congregacional y lo vamos a demostrar. Sin embargo, mis hermanos, respetemos a aquellos hermanos que por algún motivo no hacen la ofrenda dentro del culto público, sino que la tienen en otro lado. Para nosotros, y quiero especificar que no tengo problemas con las dos, sin embargo me apego un poco más a este proceso, ¿ya? Es decir, que sea parte del culto congregacional. Y voy a explicar por qué, y creo que lo he dicho en algunas oportunidades, esto también tiene un sentido cristológico. La ofrenda tiene un sentido cristológico cuando nosotros lo entendemos desde el punto de vista de que Cristo también se ofreció por nosotros, tiene todo que ver con la congregación y tiene todo que ver con el momento dentro de la adoración. ¿Amén? Pero dice Waldron, una caja escondida puede volverse invisible, por eso es una posibilidad, es condicional, puede volverse invisible este acto y debilitar su sentido como adoración congregacional. En ese sentido, Waldron, ¿cierto?, prefiere que la adoración dentro de la ofrenda se manifieste en el culto público. ¿Se entiende eso? Amén, hermano. Preguntas que deberíamos hacernos, ¿cierto? Un tema importante, mis hermanos, el conocido científico, ¿cierto?, y profesor de la Universidad de Oxford, si no me equivoco, Albert Einstein, decía: el 99% de un problema se resuelve haciendo las preguntas correctas. Se resuelve haciendo las preguntas indicadas. Hermanos, no dejemos de preguntarnos. El preguntarnos cierto tipo de cosas nos va a llevar a encontrar una respuesta para eso. Y es necesario, mis hermanos, que, insisto, que usted no acepte todo lo que yo diga hasta que usted lo corrobore a través de la Escritura. Porque perfectamente, mis hermanos, ojalá el Señor nunca lo permita, pero perfectamente yo podría desviarme de la verdad. Y usted es tan responsable como un pastor de corregirme en ese sentido, y si me equivoco, es la palabra. Por eso nosotros decimos que tenemos un principio de solo Escritura. Solo la Escritura es la fuente máxima de autoridad y la que debemos consultar cuando pensamos que alguien está equivocado. A ver si realmente lo está o no. ¿Se entiende, mis hermanos? Amén, mis hermanos, que seamos como los hermanos de Berea, ¿cierto? Que Pablo hablaba, pero no llegaron y creyeron, sino que fueron a las Escrituras a corroborar lo que él decía. Bueno, ¿por qué algunos cristianos se incomodan cuando se habla de dinero en el culto? ¿Nos incomodamos cuando hablamos de dinero y de recursos? A veces sí. Sobre todo cuando es muy constante o es muy frecuente este tema. Creo en lo personal que las iglesias que hablan acerca del Evangelio de la Prosperidad es como el tema principal el que la gente dé dinero y ponga a disposición de ellos sus bienes, sus propiedades y un montón de cosas. Hay un montón de evidencia de esto en redes sociales, mis hermanos. Si usted se mete, va a ver ahí que una cantidad de aberraciones que hay respecto de las ofrendas y de cómo los hombres manipulan a las personas para extraer de ellos el dinero que no les corresponde. Por lo tanto, mis hermanos, es incómodo
hablar de esto y es más incómodo aún hablar con inconversos respecto de este tema. Pero aprendámoslo correctamente. ¿Cómo distinguir entre administración y manipulación? Hay métodos, mis hermanos, para poder ver esto. Cuando estamos manipulando a la gente, y mis hermanos, y esto no tan solo se da a nivel de las ofrendas. Me tocó por mucho tiempo estar a cargo del Ministerio de Alabanza, ¿cierto? Y sin darme cuenta, mis hermanos, uno llevaba a la gente en la manipulación de las alabanzas a tener cierto estado de ánimo. Por una alabanza con una letra que ya ha sido probada, que sabemos lo que sucede, sabemos lo que causa, sabemos cómo penetra en el corazón. Entonces es fácil manipular a través de las alabanzas, mis hermanos. Y también es fácil manipular a la congregación a través del dinero. Y prueba de esto es que muchas iglesias han caído en el evangelio de la prosperidad. Hermanos, es facilísimo. Pero hermanos, para esto estudiamos, para esto leemos la Escritura, para esto aprendemos del Señor y de los profetas. Aprendemos de los apóstoles y de los profetas respecto de esto. No como nosotros queremos, que es el tema que se ha venido dando, ¿cierto? No como nosotros queremos, sino como el Señor lo ha mandado. ¿Amén? ¿Qué cambia en cuanto a mí cuando entiendo dar como un sacrificio espiritual? ¿Estoy entendiendo lo que estoy haciendo? Mis hermanos, la ofrenda es tan importante, y perdónenme la comparación, pero en un sentido de la gloria a Dios, es tan importante como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer, mis hermanos, cuando usted se casa, lo que está haciendo es dar gloria a Dios, por cuanto a Dios le plació tener a Cristo y a la iglesia. Y el matrimonio refleja a Cristo y a la iglesia. Y cuando uno va, ¿cierto?, a Efesios o a Corintios, y Pablo habla del matrimonio, ¿cierto? En Efesios él dice, y uno piensa, y está seguro que está hablando del matrimonio, pero él dice, pero esto no lo digo por el hombre y la mujer, lo digo por Cristo y por la iglesia. Entonces Dios quiso mostrar en el hombre, en la mujer y en el matrimonio el amor y la unidad que debe haber entre Cristo y su iglesia. Pero mis hermanos, en la ofrenda hay un principio que da gloria al Señor. Hermanos, que así como Cristo, de una forma contenta, feliz, a pesar de que hubo un sacrificio, Él lo hizo de forma voluntaria, ofrendándose por nosotros ante el Padre, para Él recibir el juicio y el castigo de nosotros sobre Él. Él recibió nuestro castigo y Él nos imputó a nosotros su justicia y su santidad. Hermanos, Dios, como dice nuestro querido hermano presbiteriano R.C. Sproul, Dios no ama a ningún hombre fuera de Cristo, a ninguno. Y si nosotros estamos en Cristo, somos amados a causa de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, esto es lo que representa la ofrenda. Esto es un principio fundamental. Hermanos, cuando damos de corazón, eso es lo que estamos pensando, que así como Cristo se entregó, así nosotros también entregamos de lo nuestro para los demás. Hermanos, qué hermoso el poder adorar a través de las ofrendas. Si me voy, me avisan nomás, porque después me pierdo y me demoro, ¿ya? Pero hermanos, este es un principio hermoso. La ofrenda es un principio bíblico. Cuando entendemos esto, mis hermanos, realmente cambia la experiencia de la ofrenda, de cómo nosotros adoramos a Dios a través de eso. Texto clave. Por favor, un hermano que pueda leer Hechos 2:42. Amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos de los principios que rigen el culto público,
nos referimos a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que los apóstoles han declarado que debe hacerse? Waldron dice lo siguiente: el texto usa artículos definidos, es decir, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Estas son cosas que se encuentran, y si usted se fija, dentro de lo que nosotros hacemos. Tenemos aquí el partimiento del pan como como un acto que nosotros hacemos constantemente dentro de la asamblea. ¿Qué entendemos por el partimiento del pan? La cena del Señor, ¿cierto? Pablo después va a decir, porque así recibí yo del Señor, ¿cierto? Que la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan y después el vino, ¿cierto? Es una institución de la iglesia, en el partimiento del pan. ¿En qué más compartían la iglesia primitiva? La oración, mis hermanos. Por lo tanto, ¿debería haber oración entre los que nos reunimos aquí? ¿Porque se nos ocurrió a nosotros? ¿Por qué? ¿Entiende la diferencia, mis hermanos? Porque así está escrito. Porque así está en la Escritura. Esto era lo que hacían los apóstoles. En la comunión, en la oración, ¿cierto? ¿Qué otra cosa había? En la comunión. En la comunión, muy bien, mi hermana. Entonces, comunión, en el partimiento del pan, en la enseñanza, en la oración. Y aquí Waldron hace un estudio exegético, ¿cierto? Cuando hablamos de un estudio exegético, estamos hablando de un estudio para ir a las palabras, ¿cierto?, originales y comprender qué significan esas palabras. Mis hermanos, esto, cuando me ha tocado exponerlo, siempre lo expongo de la siguiente forma. Hay una palabra que hoy día ocupan mucho los chicos, ¿cierto?, que es bacán, ¿cierto? Y ellos cuando ven algo que les gusta, dicen, ¡ah, qué bacán!, ¿cierto? Pero mi abuelo, cuando ocupaba la palabra bacán, no era por algo bueno, ¿cierto? Los más que tenemos más edades, ¿cierto? Y hemos podido escuchar estas palabras de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, la palabra bacán tenía otra connotación. Y era para decir, eres un flojo, uno que no trabaja, te crees un bacán. Y este viene de un término, me parece, argentino. Pero tenía otra connotación. Entonces, mi abuelo lo usaba para retar a mis tíos. Y decía, yo no voy a aguantar. Pero hoy día el lenguaje ha cambiado. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vemos una traducción de la Escritura, tenemos que entender cómo se ocupaba ese vocablo, esa palabra, no como yo lo entiendo hoy día, sino que como se entendía en el momento en el cual fue escrito. Y esto nos da mejor conocimiento. Mis hermanos, para esto hay muchos buenos hermanos, inclusive hermanos nuestros, que hacen estudios exegéticos de esas palabras. Cuando usted, por ejemplo, escucha al pastor Ricardo, al pastor Jürgen, a nuestro hermano Luis, a Cevita, ¿cierto? Y dice, en el original griego, lo que están haciendo es una exégesis del texto para poder encontrar un significado de esa palabra que sea el correcto. ¿Ya? Bueno, Waldron hace esto con la palabra koinonía dentro de este texto. Cuando nosotros hoy día, inclusive, cuando hoy día nosotros hablamos de koinonía, ¿a qué nos referimos? Y entre los varones, ¿cierto? Decimos, hagamos una koinonía, ¿cierto? A juntarnos para tener algo, ¿cierto? Un asadito ahí, un compartir, y nosotros decimos, hagamos una koinonía. Pero en el lenguaje en el que está expresado en el libro de Hechos 2:42, cuando usted va al original griego, mis hermanos, el griego es un lenguaje muy rico. Es como el español nuestro, pero mejor. ¿En qué sentido? El español es una palabra que tiene muchas palabras que significan cosas específicas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir algo muy claro con una sola palabra. Bueno, el griego es más rico en ese sentido. Por lo tanto, cuando uno va al original griego y puede leer las palabras, y, hermano, no es necesario que usted lo entienda. Hay buenos hermanos que han hecho este trabajo y que son expertos en lenguaje griego koiné, y usted puede ir a un diccionario y usted entender esa palabra.
No es que necesario que usted vaya a los libros antiguos, vea en el sentido en que se expresó esa palabra, vaya a textos de la fecha en el que se utilizó y pueda comprender ese significado. Hay hermanos que ya lo han hecho. No es necesario hoy día inventar esa rueda, ya estaba lista. Pero Waldron dice lo siguiente, que comunión, la palabra que está expresada aquí en este texto, que en griego es koinonia, dice, es una palabra frecuente para el acto de compartir, ¿cierto? Contribuir y compartir recursos. Entonces, cuando dice que los hermanos participaban en la comunión, se está refiriendo a compartir cosas, ¿cierto? Hermano, mire, hay cosas que a lo mejor usted no lo ve de esta forma, pero ¿en qué momento nosotros podemos compartir los recursos que Dios ha dado a cada uno? ¿En qué momento entre la escuela dominical y el final del culto público nosotros podemos compartir con los hermanos de lo que Dios nos ha dado? Ya, la ofrenda. ¿Y en qué otro? En el break, mis hermanos. Hermanos, por eso el hermano Luis tiene una tarea súper importante cuando coordina los breaks y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es parte del vocablo y del término que aquí aplica koinonía. Hermano, ahí usted, de lo que Dios le ha dado, entendemos que muchas veces eso no sucede, pero de lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Porque un día usted puede traer, otro día no, otro día trae otro hermano, y eso es lo hermoso, que a quienes el Señor ha provisto puedan traer para compartir con sus hermanos. Hermanos, esto es parte de lo que es koinonía y comunión, por eso los varones le decimos koinonía, ¿cierto? Pero no tan solo eso, mis hermanos, cuando usted ve a un hermano que está afligido dentro de la congregación y sin que sepa a su izquierda lo que hace su derecha, usted le bendice, usted está siendo parte de la koinonía. Cuando usted suple las necesidades de sus hermanos, usted está siendo parte de la koinonía. Está dándole a otros de lo que Dios le ha dado a usted para que lo administre. Entonces, mis hermanos, es hermoso el poder ofrendar. En la ofrenda pública que nosotros hacemos es también un símbolo de lo que usted debe hacer de todo corazón con otros hermanos. Hermanos, hay momentos dentro del día del Señor en que hay hermanos de aquí mismo que invitan a otros hermanos a almorzar, a compartir. Hermanos, eso es parte de la koinonía y es un buen hábito hacerlo y hacerlo para la gloria del Señor, en obediencia también al Señor, pero porque amamos también a nuestros hermanos. Hermanos, todo esto involucra lo que es ofrenda y adoración. No es algo banal, no es tan solo una moneda, como decía Tetzel, que cae, ¿cierto?, al cofre. Es mucho más que eso, mis hermanos. La ofrenda y la adoración son parte de lo que Dios quiere para nosotros, para proveernos entre nosotros mismos como un cuerpo. Cuando hablamos de corporación, ¿cierto?, de corpus, estamos hablando de eso, unidos en uno solo, un cuerpo. ¿Amén? Por lo tanto, así que ofrendar, dice Waldron, no sería solo algo permitido, sino una parte identificable de la adoración corporativa y apostólica. Por eso estaba explicando el término corporativo, porque cuando hablamos de corporativo lo que estamos hablando es del cuerpo del Señor, de un corpus, de un conglomerado que es uno. Y nosotros somos muchos, pero siendo muchos somos uno en Cristo. Entonces, mis hermanos, no es tan solo, como dice Waldron acá, que esté permitido ofrendar, sino que es algo importante para nosotros, algo donde manifestamos el amor, donde manifestamos, y mis hermanos, cada vez que usted ve a una persona en necesidad y usted va y hace algo por ella desde un punto de vista económico, no es solo dinero. Hermanos, es un acto de amor que homologa
al acto que Cristo hizo por nosotros, que viéndonos en pobreza, pobres, desnudos, sin ninguna posibilidad de salir adelante, Él vino a servir al pecador. Y dio todo lo que tenía. Él se despojó de su gloria para que nosotros pudiésemos ser partícipes de sus riquezas. Hermanos, si Dios nos ha dado, no seamos avaros. Seamos dadivosos, así como nuestro Padre es dadivoso con nosotros. Así como Cristo no se reservó nada por su amada. Eso reflejamos cuando ayudamos a los demás. No para que yo ser visto, no para que alguien me vea o para que diga, oh, ¿cierto? Como los fariseos, que decían, ustedes aman el hacer cosas. De cierto les dice el Señor, y miren, ni siquiera aún así queda en nada. De cierto ustedes ya tienen su recompensa. Son alabados por los hombres, porque pasaban por la línea de la ofrenda, ¿cierto? Y grandes sumas de dinero para ser alabados por los hombres. Mis hermanos, cuando lo hacemos así de nada sirve. Pero cuando lo hacemos en silencio, para la gloria del Señor, porque entendemos que esto es parte de lo que Dios quiere de nosotros y es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios obra en nuestros corazones para ser dadivosos con los demás, porque Cristo fue dadivoso con nosotros, entonces todo esto toma otro sentido. Ya no es tan solo una moneda, no es tan solo lo que yo deposito ahí en la ofrenda. Es mucho más que eso, mis hermanos. Por lo tanto, vamos a demostrar que esto no es un acto solamente que se nos ocurrió a nosotros, que como un mago, ¿cierto?, hicimos aparecer en el momento de la ofrenda. Y aquí, mis hermanos, me voy a hacer un resumen de algunos textos porque es demasiado probablemente solo los tome. Bueno, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a ver a Waldron, creo que varios de aquí fuimos a ver a Waldron en persona. Es un hombre que tiene un conocimiento pero gigantesco, y lo que uno hace cuando uno, mis hermanos, hace un estudio o cuando uno va hacia un doctorado, hacia un magíster para poder estudiar un tema específico, y hermano, esta es una recomendación que yo quiero hacerle a ustedes, mis hermanos. Cuando se encuentren con un doctor o un magíster, hermano, él no sabe todo, ¿ya? Cuando uno trabaja en un doctorado, uno trabaja en un tema súper específico, en un tema muy específico, pero profundiza demasiado en ese tema. Entonces, por ejemplo, voy a hablar del doctor Hawkins. ¿Ubican al doctor Hawkins? Física teórica. Él trabajó en un tema sumamente complejo que es la termodinámica de los hoyos negros. Cómo se manifiestan los principios, primera, segunda, ¿cierto?, tercer principio de termodinámica dentro de los hoyos negros. Y ese es su ámbito de expertise. Sus ecuaciones fueron demostrar eso. Pero en algún momento él dijo que el universo se creaba de la nada. O que el azar podía hacer muchas cosas. Pero mis hermanos, el azar no es ninguna fuerza, no tiene ningún poder. Y a mí me sorprende que un genio de la categoría de Hawkins rompa las leyes fundamentales de la lógica diciendo que algo proviene de la nada. Entonces, mis hermanos, los genios son genios en un ámbito específico en donde ellos han trabajado, pero no son genios en todo. Podemos ver a Albert Einstein, muy admirado por mí, por cierto, un gran genio, pero un desastre en su vida personal. No había inteligencia, como dicen ahora, emocional para abordar todas las complejidades que tenía. Entonces, mis hermanos, no se asusten de estas cosas. Sin embargo, nuestro querido, era solamente para recomendarles que cuando, no, que lo dice el doctor tanto, sí, ¿cuál es el ámbito de su estudio? ¿Cuál fue su estudio? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Y en base a qué tuvo sus argumentos. Hermanos, dos doctores pueden tener argumentos muy distintos, totalmente opuestos, y ambos son doctores. No se asuste de ese tipo de cosas, ¿ya? Pero el doctor Waldron es un hombre que cuando toma un tema, y en este caso tomó cómo pues debemos adorar, lo toma de una forma en que, mi hermano, hace un estudio acabado de cada cosa. Cuando Waldron dice algo de su aspecto de investigación, es difícil debatirle o rebatirle, ¿ya?
Hay hombres que obviamente pueden debatir o rebatir ciertas cosas, pero es muy importante lo que él hace. Es tan importante que hace un estudio de Deuteronomios y de Nehemías en muchos textos. Deuteronomios 12, del 1 al 19, es un texto muy largo, pero voy a leer el texto principal, mis hermanos. Usted váyase, por favor, al texto número 6. Si alguien lo puede leer, y me lee el 6 y el 7, por favor, de Deuteronomios 12, del 6 y el 7. Quiero que lo lea usted para que no diga que yo, ¿cierto? Le estoy engañando con la lectura. Después lo puede leer completo usted, hermano, por favor, para que entienda el principio general. Pero si alguien lo tiene, del 6 al 7, por favor. Mi hermano Sebastián, por favor. Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. Mis hermanos, tuve que leer este texto, pero encontré que el verso 6 y el 7 resume lo que estamos explicando. Es mucho más. Se está instaurando la forma, Dios está instaurando la forma en que pues debemos adorar. ¿Y qué está diciendo este texto? ¿Está dejando fuera el diezmo? ¿Las ofrendas? ¿La comida? Qué cosa tan banal, ¿cierto? ¿Está dejando fuera el Señor este tipo de cosas en la adoración? Responda, no la está dejando fuera. Es más, Él dice, lleva para compartir, para comer. Vas a comer y lo vas a hacer ¿de qué forma? ¿Amargado? Porque ¿qué es esto que están comiendo? ¿Quién ha provisto eso? Dios, mis hermanos. Hermanos, dentro de lo que nosotros tenemos, y mis hermanos, créannos que nos preocupamos muchas veces de eso, de que podamos tener un momento de compartir. Hay veces que hemos dicho, ¿saben qué? No hay mucha colaboración en el break, saquémoslo. Y falta el que dice, no, arrepintámonos, sigamos con esto, porque es parte de lo que el Señor quiere hacer. Hermano, yo le insto a que seamos más colaborativos. Y esto me habla a mí también. A veces por tiempo llego nomás, ¿cierto? Salgo atrasado con 5 niños para allá y llegamos. Pero debería a lo mejor prepararlo con antelación. Hermano, esto no tan solo le hablo a usted, a mí también. Al prepararlo decía, oh, sí señor, ¿cierto? Debería prepararlo con antelación para compartir con mis hermanos de lo que el Señor me ha dado. Y comamos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, mis hermanos, el comer dentro del día del Señor en conjunto con los hermanos es parte de la adoración. El compartir con ellos, el recolectar las ofrendas. Si usted quiere también diezmar, y eso Dios lo ha puesto en su corazón, es parte de la adoración que Dios ha dado. Ya hemos hablado mucho del diezmo y que no es un tema que nosotros practiquemos. Si me refiero a que usted dice, de lo que Dios me ha dado, el 10% voy a apartar para el Señor, esa es su forma en que adora al Señor. Si usted quiere dar más, es su forma en que adora al Señor. Y si usted puede dar menos, es la forma en que usted puede hacerlo, ¿cierto? Ahora, tenemos instrucciones para eso, y nuestro hermano Jürgen el año pasado dio una cátedra respecto de cómo poder comportarnos respecto a la ofrenda. Y si usted no estuvo, están los videos, para que lo pueda revisar y ver, ¿ya? Mis hermanos, es precioso lo que el Señor dice: cuando me adoren, vengan, compartan. Hermanos, no es tan solo venir, escuchar, cantar, adorar y me voy y no comparto con nadie. No es parte de la adoración. Ofrendar es también ofrendar mi tiempo, ofrendar lo que yo soy para la obra del Señor. Mis hermanos, vamos a ir a otro texto. Deuteronomio 26, del 1 al 15, habla Waldron, pero me gustaría que alguien pudiese leer del 10 al 13 solamente, porque ahí está concentrado un poco lo que queremos explicar. Deuteronomio 26, del 10 al 13.
Pongamos atención porque voy a preguntar. Dice, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Hermano, en la misma línea que hemos estado hablando. Hermano, sacarás de lo que el Señor te ha dado, compartirás con ello y te alegrarás en lo que el Señor te ha dado. Hermanos, este es un acto que nosotros vemos cuando ofrendamos. Hermanos, las ofrendas se utilizan para bendecir a otros hermanos como usted. O a veces a cada uno nos ha tocado recibir también. Y hermano, ¿qué nos cuesta recibir? Ayuda. Porque nuestro orgullo y nuestro ego muchas veces no quiere aceptar eso. Pero mis hermanos, cuán hermoso es cuando los hermanos se reúnen y pueden aportar para otro. Cuán hermoso, mis hermanos, es demostrar el cariño en algo que para mí es solo dinero. Pero hermanos, insisto, no es solo eso. Es un acto de amor, un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros, el bendecir a los demás hermanos. No nos olvidemos de las viudas y de los huérfanos, de lo que Dios nos ha dado, apartemos algo para ellos, compartamos con ellos. Hermanos, a lo mejor usted no puede darle a 100 huérfanos, a 100 viudas, pues dele a una, dele a uno. Y con eso, mis hermanos, vamos contribuyendo. Hermanos, así como el Señor, hermanos, no es necesario, y de verdad se lo digo, que a quien usted ofrende sea un hermano. Si hay un hermano que está en necesidad, obviamente tiene prioridad a lo mejor, pero no se fije en si es cristiano o no es cristiano, si es salvo o si no es salvo. Dé, porque el Señor nos dio aún estando nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dé, ofrende de lo que Dios le ha dado a usted para compartir con el más necesitado. Es parte de nuestra adoración, tanto en la congregación cuando pasamos las ofrendas, como en su vida personal cuando usted ve personas en medio de las necesidades. Ojalá uno tuviera mucho para poder dar, ¿cierto? Pero cuando el Señor da mucho a veces, se olvida uno de los demás. David decía algo muy sabio desde mi punto de vista. Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, ni tampoco para que reniegue en contra tuya. Señor, dame lo que necesito. Pero Jesucristo dice algo mejor, ¿cierto? Porque David es bueno, pero Cristo es mejor, ¿cierto? El Señor dice, ¿acaso ustedes no saben que vuestro Padre Celestial sabe todas estas cosas, inclusive antes de que ustedes pronuncien siquiera la palabra? Él sabe de lo que tenemos necesidad y cuánto Él provee, porque no se ha cortado su mano, mis hermanos. Su mano sigue siendo poderosa. Nosotros podremos pasar, pero su mano sigue siendo poderosa. Su amor para con su pueblo sigue siendo el mismo. Él es infinitamente amoroso. Por lo tanto, mis hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Y ojalá en este lugar no haya nunca ningún padre que no tenga cuidado de sus hijos, como el Dios y Padre de nuestro Señor tiene cuidado de los suyos. No, mis hermanos,
Yo creo que no hay ninguno acá, pero ninguno que se llame cristiano puede dejar desatendida a su familia, porque el que no provee para los suyos, primero, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, hermanos, el Señor proveerá para los suyos. Pero si el Señor quisiera afligirnos, al lado de usted está su hermano para batallar juntos este camino. Parte de las ofrendas, mis hermanos. Y por último, lo leímos, ¿cierto? Y Nehemías, no lo hemos leído. Nehemías 12, 42 al 47. Voy a leer solamente el texto 44, que dice así: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande gozo en Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Mis hermanos, aquí hay dos puntos súper importantes. Estos sacerdotes y estos levitas, después usted lo puede leer con tranquilidad, pero estaban siendo de una gran bendición para el pueblo. Hermanos, por mucho tiempo no se leyó la Escritura, no se leía la palabra, no había en los días de Nehemías, ¿cierto?, de Esdras y Nehemías, el culto público. Hermano, era tanto el abandono que había de la fe que en el momento en que Nehemías le dice a Esdras que lea la Escritura, el pueblo rompe en llanto. Hermanos, había sed de Dios y de su palabra. Ojalá esta sed de nosotros sea como la de los judíos o israelitas de aquel tiempo. Había sed de escuchar la palabra de Dios, y cuando Esdras y Nehemías restauran el templo y toman el libro, el rollo y lo leen, mis hermanos, el pueblo rompe en llanto. Hermanos, las emociones deben estar al servicio del Señor y no el Señor al servicio de nuestras emociones. Pero cuando Dios toca el corazón, es como el encaje del muslo, ¿cierto?, de Jacob. Ahí nos rompemos, mis hermanos. Entonces, era tal la bendición que estaban generando estos sacerdotes y estos levitas para la dirección de la adoración, para presentar las ofrendas delante del Señor. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Qué dice el texto aquí? Solo el verso 44. Ellos estaban, dice, porque era de gran gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas que servían. Así debe ser, mis hermanos. Hoy día los pastores, ¿cierto?, los líderes de la asamblea deben preocuparse de la palabra del Señor, de darle al pueblo ese alimento necesario para que en su corazón haya gozo, alegría, que usted pueda servir al Señor, que usted se alegre en las palabras del Señor. Y eso, como dice después Pablo, ¿qué más da que eso sea retribuido con ofrenda para sostenimiento de ellos y para que sean también de bendición para nosotros y se transforma en un círculo virtuoso? Hermano, no voy a hacerle el quite a este tema. Nosotros tenemos hoy día 2 pastores y ninguno de ellos es posible sostenerlo hoy día con la asamblea, solo darles un aporte. Tenemos, mis hermanos, que en algún momento poder sostenerles para que ellos puedan dedicarse plenamente al estudio de la palabra, a la oración y a la enseñanza, sin que tengan otras preocupaciones, porque eso es bendición para nosotros mismos. Hermanos, es tiempo preparar un estudio, un sermón y todo. Y si tengo otro trabajo y además mi familia y además tengo que prepararlo, es complejo. Muchas veces, cada uno de los hermanos que ha tenido que exponer acá ha tenido que estar hasta altas horas de la madrugada para poder exponerlo.
Entonces, mis hermanos, qué mejor que mantener a nuestros pastores para que su trabajo sea el de los levitas y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos no son levitas y no son sacerdotes, hermano. No estoy diciendo eso, por favor. Lo que estoy diciendo es que hoy día nosotros tenemos, y Dios ha dejado para su iglesia, pastores y maestros, para que puedan bendecir al pueblo de Dios a través de la palabra. Qué mejor que podamos sostenerles para que ellos puedan dedicarse a este hermoso oficio, y que conlleva mucha responsabilidad, mis hermanos, porque si nos equivocamos en algo, es un dolor y un juicio para nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, cuando pueda para poder en algún futuro, ojalá cercano, mantener plenamente a 1 o 2 pastores, si es que así fuese necesario. ¿Vamos creciendo de a poco? Sí, pero vamos creciendo. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, esto tiene que ser así. Hermanos, hay muchas iglesias en donde solo es unidireccional. Es decir, el pueblo da, el pueblo da, el pueblo da, y los pastores solo piden dinero y no hay ningún aporte para los miembros o para las ovejas. Eso no está bien. Usted debería salir de aquel lugar. Eso no es un círculo virtuoso, ¿cierto? Ahí le están sacando la lana y no le están dando ni siquiera el alimento que usted necesita. Por lo tanto, mis hermanos, no se deje engañar, porque lamentablemente los falsos maestros y los falsos pastores están hechos en su gran mayoría para los falsos cristianos. Por lo tanto, no se dejen engañar. No se dejen engañar, mis hermanos. Primera de Corintios 16, del 1 al 2 dice: la recogida para los santos se organizó el primer día de la semana, vinculando el dar con la reunión de la iglesia. Y aquí es donde, cierto, lo que decía al principio nuestro querido hermano Roberto, y diácono, el dar se estipuló ¿para qué día? Para el primer día de la semana. Hermano, solo para que, un paréntesis pequeño, me desvío de repente con estos paréntesis, pero un paréntesis pequeño. El domingo, para que usted no cometa un error, sobre todo hablando, por ejemplo, con nuestros amigos ahí adventistas, ¿cierto? Uno al principio decía, no, el domingo es el séptimo día. No, hermano, el domingo no es el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana. Y el séptimo día, efectivamente, es el sábado. ¿Ya? Ahora, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted, estamos leyendo acá, se va a dar cuenta que ¿cuándo se congregaban los apóstoles con la iglesia? El primer día de la semana. ¿A qué cosa se reunían el primer día de la semana? Para que no lo engañen. A ofrendar, a tener comunión. Mis hermanos, esto se hacía en la iglesia original el primer día de la semana. Hermano, porque en este día el Señor realmente estableció el descanso que se necesitaba. Hermanos, el libro de Hebreos dice que habiendo hecho el sacrificio, Cristo se sentó. Hermano, en el santuario. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno no ve ningún asiento en el santuario. ¿Por qué? Porque el sacrificio era continuo. Pero Cristo, dice Pablo, ¿cierto? Con un sacrificio, con uno solo, hizo perfecto ¿hasta cuándo? Para siempre a los santificados. Hermano, ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay más nada que hacer. Por eso el Señor nos dice, consumado es. Por lo tanto, mis hermanos, no confundamos el séptimo día con el primer día de la semana. Cuando hablamos del primer día de la semana, estamos hablando de este día, el día del Señor, ¿cierto? Este es el día del Señor, el día en que el Señor resucitó y su iglesia, desde ya casi 2000 años, le ha adorado y le ha servido este día. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas, mis hermanos, para esto? Vamos a ver el tiro. Primero, el dar se planea. ¿Cierto? Hermano, el domingo vamos a recoger las ofrendas. Entonces, algo que se planea, es planeado. Por lo tanto, es intencional
y es ordenado. No impulsivo ni caótico. Hermanos, muchas veces el predicador ve la efervescencia que está generando algún acontecimiento y llama a ofrendar de todo lo que usted tiene. Eso es manipulación, mis hermanos. Eso es en medio del desorden, es como a río revuelto, ganancia de pescadores. Veo que la gente está siendo tocada, veo que está, y entonces ahora aprovecho este momento para llamarlos a ofrendar. Hermanos, aquí nosotros no hacemos eso y Dios nos libre de alguna vez hacer tamaña estupidez o aberración. Sino que usted sabe que antes de la palabra que está, la ofrenda. Es algo que está estipulado, que está ordenado, que está en el cronograma. No es algo emocional, no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que voy a llamar, ahora hermanos vamos a volver a hacer otra ofrenda. No. Hermanos, ese es el tiempo. Es intencional. Yo de lo que el Señor da he reservado para traer el primer día de la semana. Es intencional. El día del Señor es el día de reposo y de adoración. La ofrenda se presenta como un acto conectado dentro del culto. Es parte de mi adoración. Es parte de ella. Insisto, mis hermanos, hay muy buenos hermanos, quiero nombrar al pastor Sugel, ellos no lo incluyen dentro del culto y ellos tienen un cofrecito atrás que los miembros saben y van y ofrendan. Hermano, pero hagámoslo. Waldron es más de lo que hacemos nosotros, ¿cierto? De participar de la ofrenda congregacional. Sea que hayan hermanos que lo ven de esta forma, o sean hermanos que lo ven como nosotros lo vemos, ¿cierto? Que es parte del culto. Hermanos, la ofrenda es un acto que debe estar el día del Señor y debe ser pensada y debe ser parte de mi adoración. La iglesia puede recoger y administrar para fines definidos. Hermanos, nosotros no pedimos para cualquier cosa. Cuando las ofrendas se pasan, los dineros se administran y hay un equipo hoy día, ¿cierto?, de 4 o 5 personas que están revisando en qué se están utilizando estos dineros. Y ojalá, mis hermanos, ahí hay un tema de incumplimiento a lo mejor mío de estar mandando los informes en qué se están ocupando para que usted también supervise lo que se está haciendo. Entonces, hermanos, la iglesia debe saber en qué se están ocupando los dineros, no debe ser ningún secreto. No hay secretos en eso. Vamos a presentar dentro de pronto seguramente un presupuesto para el año 2026 y usted va a saber los fines que tienen esos dineros y usted va a saber perfectamente en qué se están ocupando. Es parte de una salud. Sé que tenemos que mejorar en eso, pero es parte de la salud de la iglesia. Por ejemplo, el apoyo a los necesitados, obras misioneras, sostén ministerial. Hermanos, estos son en lo que nosotros gastamos las ofrendas. Apoyamos misioneros, apoyamos a nuestros pastores, vamos en ayuda de aquellos hermanos que necesitan. Todo está en una cuenta y puede ser trazado o traseado. Hermanos, y cualquiera de ustedes que un día necesite, aquí estamos los del Ministerio, ¿cierto?, de Administración o de Finanzas, que podemos dar respuesta a sus inquietudes. Nunca va a ser un secreto, mis hermanos, el cómo se administran las finanzas. Nunca. Por último, un presupuesto de adoración, apartar semanalmente como disciplina espiritual antes de cualquier gesto discrecional, es decir, al azar o que de repente aparece. Hermanos, la ofrenda debe ser pensada, voluntaria, con alegría de corazón, en base a lo que el Señor le ha prosperado. Hermanos, de repente, y créanme que me ha tocado, y me dicen, hermano, voy a dar esto y es poco, pero es lo que puedo. Pero hermano, eso es lo que el Señor le ha dado. Eso es lo que el Señor le ha dado. Que no sea motivo de preocupación el monto, sino el acto de hacerlo. Y pensando en cuál es el acto. Hermano, no porque si yo puedo dar 1,000 pesos y otro hermano puedo dar 10,000, yo soy menos que él. Pero por ningún motivo. Si usted está pensando que eso es un acto de adoración,
Y si es más, si un día usted no tiene porque no tiene, hermano, así el Señor le plació. Pero que no sea que usted no dé porque no quiere o porque en su corazón está dando con dolor. Mejor que no lo haga, mi hermano. Porque el Señor no sacrificó todo su ser, toda su vida aquí en esta tierra con dolor, sino que lo hizo con alegría de corazón. Amén. Vamos, mis hermanos, ya vamos terminando. Objeciones comunes, ¿ya? Waldron aquí se está refiriendo específicamente a cuáles son las objeciones para no pasar o no tener un tiempo de ofrenda dentro del culto público. Hablar de dinero en el culto lo vuelve carnal. O la ofrenda nos distrae de lo espiritual. Con lo que ya hemos visto, ¿qué piensa usted, mi hermano? La ofrenda es un acto espiritual. Y la ofrenda es un acto espiritual. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí podemos estar en desacuerdo, no es el culto público ni la... Si usted dice, no, estoy en desacuerdo, pero ¿estamos todos de acuerdo en que la ofrenda es un acto espiritual? Bueno, dice Waldron, el dar se describe como ofrenda agradable a Dios, fragante aroma, sacrificio aceptable. Eso es. Por tanto, no traiciona lo espiritual, ¿cierto? Pertenece a la categoría de sacrificios espirituales. Pertenece a esa categoría. Un ejemplo concreto, una ofrenda destinada a misericordia, es decir, la ayuda de un hermano desempleado, es adoración cuando se da con fe y con amor. Muestra, mis hermanos, aquí es donde se hace vivo primera, segunda y tercera de Juan, ¿cierto? El que ama a su hermano es del Señor. Y el que no lo ama es del diablo. Así de simple. No hay otra. Juan me gusta porque no tiene matices, ¿cierto? Un ejemplo concreto también, sostener a misioneros convierte recursos materiales, dinero que es totalmente, ¿cierto?, sin ningún valor o vano, pero ese dinero se convierte en un servicio para la expansión del Evangelio, que es algo trascendente para la eternidad. Hermanos, es una bendición poder transformar el vil dinero, ¿cierto?, en un ministerio misionero que predica el Evangelio del Señor para poder alcanzar a más personas. Hermanos, para que la bendición que usted tuvo por gracia y misericordia pueda llegar a otros también. Es una bendición mantener una obra misionera. Porque no pudiendo usted hacer esa obra, permite a través de lo que Dios le ha dado a usted que otro que sí puede lo haga con sus recursos. En realidad son con los recursos del mismo Señor, pero con los que Él le ha dado a su administración. Entonces, hermanos, la ofrenda, el dinero y el hablar de dinero no es carnal. Si lo entendemos bien, es parte del sacrificio espiritual y es un acto espiritual. Amén. Dos cualidades que Dios busca. Consagración. ¿Saben lo que significa consagración, cierto? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo sepa? Ya. Consagrar significa apartar para, ¿cierto? Apartar para. Cuando usted dice, por ejemplo, de todo lo que yo tengo en mi sueldo, yo voy a apartar una porción para darlo a la iglesia. Usted está consagrando ese dinero para la iglesia. Cuando uno era músico, ¿cierto?, uno siempre hacía consagraciones tontas que debería uno no hacerlas. Y uno decía, voy a comprar esta guitarra y va a estar consagrada para el Señor. Y después uno se olvidaba y estaba tocando cualquier tontera, ¿cierto? Y la consagración ahí, ya no, mejor. Entonces, no es que esté malo tocar, usted puede tocar lo que quiera, hermano, pero no hagamos ese tipo de consagraciones que no vamos a cumplir después, ¿ya? Pero el Señor quiere consagración, el acto de ofrenda es una consagración, es decir, de lo que Dios me ha dado a mí, yo lo aparto para el Señor. Esto está consagrado. El término, hermanos, tiene que ver mucho también con santificar. Santificar significa algo muy parecido, significa apartar para.
el Señor que nos santificó, ¿qué nos hizo? Nos apartó del mundo para su reino, para su gloria. Él nos apartó, nos consagró. Eso es consagrar. Por lo tanto, mis hermanos, la ofrenda debe ser consagrada. Hermanos, no lo veamos como místico, así como, vamos a consagrar esto. No, hermanos, es un acto con entendimiento, con corazón, con fe y con amor, de decir, voy a tomar de lo que el mismo Señor me ha dado y lo voy a declarar, lo voy a apartar, lo voy a santificar para el pueblo de Dios. Santificar en el sentido de apartarlo para. Eso es lo que Dios quiere, que lo hagamos de forma consciente. Hermanos, ¿por qué Dios quiere que lo hagamos de forma consciente? Porque el mejor de todos los sacrificios fue voluntario, consciente, aún sabiendo lo que venía. Debemos ser como nuestro Señor. Y lo quiere con alegría. Y claro, 2 Corintios 9:7 lo dice expresamente, que Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Porque ¿qué recuerdo trae a la mente del Padre esto? Aquel que lo dio todo con alegría de corazón y que se sujetó a todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, ya terminando, un autoexamen. Ya me pasé un minuto, pero estoy dando por presión social, es decir, porque el hermano de al lado me va a ver que no estoy dando. Estoy dando porque tengo que dar, para que no me digas nada. Estoy dando por presión social, estoy dando por costumbre, ya no lo hago consciente, todo sé que me meto la mano al bolsillo y doy porque es parte de, o por culpa, que es lo peor, mis hermanos. Hermanos, nunca dé por culpa, porque su dinero no va a comprar el perdón de los pecados. Y peor aún, Cristo ya compró ese perdón con su sangre. Hermanos, no hay nada que usted pueda darle al Señor para que lo perdone más o menos. El Señor ya pagó ese precio. ¿O lo está dando como respuesta a la adoración? La última es la correcta, por si acaso, ¿cierto? Delo como una respuesta de adoración al Señor. ¿Puedo dar con paz, sin resentimiento y sin controlar lo que Dios debe hacer a cambio? Bueno, no pacte con Dios. Es mentira del diablo, ¿cierto? No pacte con Dios. No, yo voy a dar a esto para que el Señor me dé esto otro. Hermano, el Señor no está obligado a darle nada. Nada si Él no quiere. Aún así Él nos ha dado todo en Cristo. Pero mis hermanos, cuando a usted le digan pactemos, no pactemos nada, ¿ya? Una práctica sugerida, decidir con oración y ojalá familiarmente, dice Waldron, familia, un plan de cómo vamos a ser generosos, cómo vamos a administrar los recursos que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y revisarlo cada cierto tiempo. Waldron recomienda trimestralmente, es decir, vamos a dejar este recurso para la iglesia, este recurso para las viudas y huérfanos, este recurso para algún hermano que pueda estar en necesidad. Vamos a hacer esto. Hermanos, que sea consciente y con alegría y sencillez de corazón. Hermano, aquí aplica mucho que no sepa tu derecha lo que hace tu mano izquierda. No. ¿Ya? Por lo tanto, mis hermanos, es importante que sea consciente. Una señal saludable es: me entristece más mi egoísmo que dar demasiado. Es decir, mis hermanos, mire, hay hermanos que han venido de esta iglesia de la prosperidad y que dieron mucho de sus recursos. Para uno que era un verdadero payaso, ¿cierto? Un mercader de la fe, un hombre que tendrá que dar cuentas un día delante del Señor por lo que ha hecho, y que no le va a gustar lo que Dios va a hacer con él. Pero mis hermanos, esa no es culpa del hermano que dio. El hermano que dio lo hizo de corazón para el Señor. Hermano, si usted fue engañado, no se preocupe, porque a lo mejor usted no fue engañado totalmente, porque usted lo que hizo fue darlo para el Señor. Y el Señor ha visto ese acto de adoración. Otros tendrán que dar cuenta. Mi hermano... Estaba pensando un poquito, ¿cómo podemos responder a un hermano que diga, por ejemplo, yo doy calidad, pero no doy, yo doy calidad y no cantidad, por ejemplo? Quizás...
Perdón, ¿la palabra es calidad o caridad? Calidad. Calidad. Como la ofrenda de la viuda, por ejemplo, hermano, que yo doy poquito, pero de calidad. Ah, ok. Me interesa dar mucho porque yo prefiero la calidad. ¿Cómo podemos responder a eso, hermano, que de poquito, digamos, disfrazando eso, ese pensamiento de calidad en vez de cantidad? Con la palabra. Con la palabra, porque la Biblia es clara en decir, fíjense que en los textos que leímos del Antiguo Testamento, mis hermanos, hay miles de textos respecto a eso. Usted va a pasar por el libro de Jueces, por Nehemías, por Isaías, todo, y va a ver la ofrenda. Pero siempre hay un tema que es fundamental, que dice, conforme a lo que el Señor te ha dado. Hermano, si el Señor te da mucho y tú das muy poquito, tenemos un problema. Hermano, el joven rico tenía un problema. ¿Has guardado los mandamientos?, le dijo el Señor. Sí, dijo él, todo, desde mi juventud. Y claro, seguramente era muy recto y probablemente tenía una condición moral bastante elevada. Y el Señor le va preguntando por algunos mandamientos y se salta uno, ¿cierto? Intencionalmente, se salta uno. Y le dice, bien, muy bien. Pero el Señor conoce nuestros corazones y la debilidad que hay en ellos. Y el que se saltó ahora se lo dice, aplícalo. Entonces toma todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Él había quebrantado el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Mis hermanos, él amaba más las riquezas. Aún así, el Señor le amó. Entonces, hermano, a un hermano que diga aquello, yo doy poquito, siendo que el Señor le ha dado mucho, tiene un problema. Y este es lo que dice Waldron aquí al final, es verdad. Me entristece más ser tacaño que dar, aunque se despilfarre. ¿Qué me entristece más? Ser tacaño. Ya, bien. El Señor me ha hecho dadivoso, bueno, no importa. Pero me tengo que preocupar si en realidad me duele más dar y me alegro más cuando no doy. Eso debería ser un dolor en mi corazón. Y por último, hermano... Perdón, dígame. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, siempre he visto este tema. Por ejemplo, los hermanos pentecostales, ellos son muy dadivosos. Por eso es que levantan el templo en tiempo récord. Sí. Los hermanos gringos, por ejemplo, también son muy dadivosos. Por eso es que mandan para todas partes. Pero los hermanos que están como en el medio, en cuanto al conocimiento, eso les cuesta dar. El que sabe mucho de la Escritura, da. El que sabe menos, también da. Pero el que está en el medio, ese da, porque después de todo, el dinero no busca a Dios, ha dicho que es un pecado. ¿No? Nunca dijo que era un pecado. El pecado es cuando yo amo el dinero. Cuando yo no quiero compartir de lo que Dios me da. Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, he visto muchas personas a través de estos años que como el que está en el medio, ese es el que le cuesta. Yo no sé cuál será, porque yo, por ejemplo, yo he visto muchos hermanos ricos y he visto ellos dan. ¿Me entiendes? He visto la otra parte de hermanos que son un poco menos incluidos y también dan. Pero llega ahí, insisto, yo he visto que llega ahí un punto donde los hermanos están en la mitad, no saben mucho, pero tampoco son ignorantes, pero ahí se estancan. Ahí no sé qué es lo que pasa, que los hermanos ya, por ejemplo, ya lo ofrendan. Claro. Debe ser porque a lo mejor piensan que no son legalistas, no sé, pero algo sucede ahí. Puede ser, por eso es necesaria la enseñanza respecto de la ofrenda y que entendamos, mis hermanos, que es un acto que es tan parte del culto público porque es un acto de adoración. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, y es verdad, mis hermanos, de repente nos falta a lo mejor ser más dadivosos con nuestros hermanos. Hermanos, y no quiero que se malentienda, es nuestra responsabilidad llevar una ofrenda a la iglesia de forma consciente, alegre, conforme a lo que el Señor nos ha dado. Pero no es lo único. No nos olvidemos de la viuda, no nos olvidemos del huérfano. No porque diga, no, yo di la ofrenda, no tengo por qué ayudar a mi vecino que está mal. No, mi hermano, no. Eso no es parte. Conforme a lo que Dios le ha dado, ayude a su prójimo.
No piense en si es salvo, si no es salvo, si es cristiano, si es ateo. Hágalo, porque el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Para continuar y para terminar ya estoy pasadísimo, dice, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia local? ¿Cierto? Visible y pastoral. Enseñar brevemente el propósito de la adoración, comunión y misión. No evitemos la presión, no hay una presión, mis hermanos, usted no está obligado, nadie lo va a obligar. Su corazón sí va a trabajar con usted. Orar, reconocer que todo proviene de Dios y pedir un corazón correcto. Recoger con decoro y con orden. Hermanos, sin show, ¿cierto? No, con decoro y con orden. Creo que en eso hemos tratado de cumplir, sabiendo que antes de la predicación está la ofrenda, no es un acto emocional, sino que es un acto premeditado, programado y establecido dentro del culto público. Rendir cuentas, reportes claros y uso. ¿Qué ocupamos en misericordia? ¿Qué ocupamos para los misioneros? ¿Qué ocupamos en el sostenimiento de los pastores? Y eso tenemos que mejorarlo evidentemente. Y recordar que dar es una respuesta al Evangelio, no una compra de un favor, hermano. Hermanos, recuerdo claramente una vez en una iglesia, participé en un tiempo en los hermanos de Plymouth, o en los hermanos libres que se llaman, y un hermano que iba y dejaba su ofrenda, simplemente, y no participaba de nada de todo. No sé si fue la mejor forma, pero a mí me sorprendió y me removió para entender un poco lo que era. Los hermanos tomaron todas sus ofrendas y a fin de año se las devolvieron. Le dijeron, hermanos, toma, tú estás comprando el favor de Dios y no queremos eso. Dios no quiere tu ofrenda, quiere tu corazón. Hermano, fue terrible, pero yo espero que Él lo haya entendido. Hermanos, lo que vamos a ocupar acá que sea santificado, que sea con un propósito. No va a venir, hermano, y de seguro, este hermano, diácono, encargado del tema de las finanzas, el día que alguien venga con una ofrenda de un narcotráfico, de cualquier cosa, va a ser rechazada inmediatamente. Inmediatamente. Alguien que no conozcamos, hermanos, es un privilegio de ustedes el poder ofrendar, no de cualquiera de afuera que para callar su conciencia viene a dar a una iglesia. Jamás vamos a aceptar eso, porque la ofrenda debe ser un acto consciente de amor y parte de la adoración. Esa ofrenda no tiene nada de adoración. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor, misericordia.